Esperaré a que los mares se sequen y tengas tu sed de mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermanos, soy Carlos Flores y este es tu programa Amando a tu Iglesia. Este es un programa dedicado para que puedas ir conociendo más a fondo tu Iglesia Católica, para que puedas comprenderla aún más, para que puedas vivir libre y con una confianza total todas las enseñanzas que la Iglesia nos trae, todas las enseñanzas que Cristo nos deja a través y administra a través de su Iglesia, que es su cuerpo. El tema de hoy a tratar va a ser, lo titulé El ayuno que me agrada, es decir, el ayuno que agrada al Señor. Estando en estas fechas de Cuaresma es muy importante ver, comprender y vivir el verdadero significado de lo que es la penitencia y sobre todo vivir intensamente, vivir con un corazón convertido al Señor en la mejor forma que podemos vivir. Esta época de Cuaresma es maravillosa para todos los fieles. Si nosotros la conociéramos más, si entendiéramos su significado y sobre todo si nosotros lográramos entender qué tantas cosas podemos alcanzar, qué tanto nos podemos acercar al Señor en esta época, híjola, pues estaríamos de fiesta, estaríamos muy felices de saber que esta etapa litúrgica es una total experiencia y una verdadera oportunidad de que tú puedas acercarte, convertirte y transformarte en esa persona que el Señor quiere de ti. Ahora bien, en estas épocas pues se escuchan muchos temas, se escuchan muchas predicaciones acerca del ayuno, de la oración. Pero mira, vamos a empezar con esto. La liturgia católica nos propone como medio para terminar con el pecado el ayuno, la oración y la penitencia. Entonces, qué mejor época esta que la Cuaresma para empezar a vivirla o para seguir haciéndola, pero de una manera más intensa. Y hay mucha confusión porque me doy cuenta de que las preguntas o las dudas que hay la gente es: oye, ¿cómo debo de ayunar? ¿Qué es lo que debo de comer? ¿Hasta qué horas? Y nos quedamos en la forma del ayuno, pero no nos vamos más a fondo en el espíritu del ayuno. Es decir, esa esencia que estamos buscando como cristianos. Y es evidente que el ayuno tiene su fuerza, su importancia radical, pues Cristo lo practicaba, Cristo lo vivía, lo enseñaba. De hecho, cuando vuelven sus discípulos a Cristo, dicen: mira, es que habían unos endemoniados y no pudimos exorcizarlos, porque pues ¿qué es lo que pasó? Cristo les dijo: es que este tipo de demonios solamente con ayuno y oración. Es decir, hay cosas que muchas veces están más allá de las prácticas normales y que nos cuestan más. Y es ahí donde nosotros tenemos que profundizar más espiritualmente y sobre todo para cambiar nuestra vida, para vencer, para sacar a esos demonios que tenemos dentro de nosotros que digamos nos están afectando, que nos están atentando y que no nos dejan vivir de una forma plena el Señor. Y bien, primero que nada,
vamos a ver qué es lo que propone, qué es lo que la iglesia propone con el ayuno. El ayuno, y esta es una propuesta de Cristo, porque ya se practicaba por el pueblo de Israel muchos siglos atrás. Era una forma de expresión en la cual ellos se privaban de un bien, se privaban de una bendición que es la comida, y eso lo ofrecían al Señor pues en reposición de los pecados, de tantas cosas pues que eran sus formas de manifestarse. Y bien, el Señor muestra que el ayuno tiene su importancia. De hecho, el Evangelio nos muestra cómo el Señor se retira 40 días de oración y de ayuno al desierto, como preparación para el inicio de su ministerio, de su misión aquí en la tierra. Es muy importante porque tú también tienes que prepararte para vivir esa misión que te ha tocado, esa misión que solamente tú puedes vivir, esa misión que el Señor ha puesto en ti y que no hay nadie más que tú, esa misión exacta que tú debes de hacer en esta vida, que digamos el Señor tiene muchas formas de hacer, no necesita de nosotros, pero a ti se te ha encomendado algo que solamente tú lo puedes hacer de esa forma, y tenemos que tener esa preparación para acercarnos al Señor. Bueno, vamos a hablar principalmente el ayuno. Vamos a empezar desde lo más básico. Yo ayuno porque creo que tiene un efecto espiritual en mí y con el Señor. Es decir, para empezar, uno ayuna porque cree, uno ayuna porque espera, ¿sí? Si tú no ayunas, si tú no crees, pues no vas a ayunar, así de simple. Entonces, de entrada, al nosotros hacer el ayuno, estamos diciéndole al Señor: mira, Señor, creo en ti, espero en ti, mira, toma, te lo pongo de ofrenda. ¿Ves cómo de entrada ya hay una relación con el Señor al momento de nosotros empezar con el ayuno? Eso es muy importante. Al Señor le agrada que nosotros pongamos ese esfuerzo, esas intenciones. Claro, todo eso viene, esa motivación viene del Señor, nos viene del Señor, pero nosotros damos el sí para arrancar, para vivir la voluntad del Señor. También otra de las cosas es que uno ayuna porque es una forma de nosotros mismos controlar nuestro cuerpo. Mira, fíjate muy bien, nosotros somos hijos de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero tenemos una parte que es carnal, una parte muy semejante, pues la parte animal, digamos, es la parte biológica que nos hace tener necesidades, y es una parte que está lastimada por el pecado original de nuestros padres. Es decir, que nosotros tenemos al mal, la tendencia que tenemos a la concupiscencia, la tendencia que tenemos a hacer lo que no queremos, como lo decía San Pablo: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí deseo? Eso es la concupiscencia, y es una forma de nosotros entrenar, por decirlo así, al cuerpo, de hacerle nosotros tomar soberanía de nuestro cuerpo y de decidir: yo decido este día no comer. Es una forma, y es muy importante esto porque el Señor, a través del ayuno, nos da ciertas gracias, cierta gracia que nos ayuda a vencer poco a poco, ir venciendo nuestras debilidades, nuestros defectos, e ir creciendo en las virtudes. Es así que te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el ayuno específicamente? Podríamos hablar de muchos tipos de penitencia, pero el ayuno, fíjate bien, una de las necesidades más grandes de la gente, pues es el comer.
De hecho, ¿cuántas veces tú no habrás dicho, voy a empezar a hacer dieta? Y no puedes, es sumamente difícil. O empiezas y al cabo de unos días, unas semanas, todo termina. Yo lo he visto eso mucho con muchas personas en las que tratan de hacer una dieta y les es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque esa necesidad es una necesidad que se siente en el hambre, que jala, que pega, y por nuestra debilidad, por nuestra poca voluntad, pues fácilmente la rompemos. Y es por eso que hay tanta sobrepeso, y es una de las cosas más difíciles de controlar. Y bien, te lo vuelvo a repetir, es muy difícil hacer una dieta. Entonces, imagínate, si tú no eres capaz de vencer el hambre, vas a ser capaz de vencer aquella debilidad que te está alejando del Señor, que muy probablemente sea más fuerte que el comer. Es una pregunta para que tú reflexiones. Y bueno, también vamos a seguir hablando. El ayuno también es una ofrenda en la cual nosotros le ofrendamos al Señor. Mira, Señor, este sacrificio para que lo multipliques, para que caiga en mí esa gracia, para que me hagas, para que yo logre configurarme a ti, para que pueda asemejarme más a ti, Señor. Entonces el ayuno, ahí estamos, de entrada estamos viendo en el ayuno pues muchos beneficios, y es algo que en nuestra vida debe de estar siempre presente. Santos como San Benito lo practicaban diariamente. Para continuar con este tema, vamos a un corte y regresamos con este interesantísimo tema de el ayuno que me agrada. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Hermanos, volvemos a tu programa Amando tu Iglesia. Estamos con el tema de el ayuno que me agrada. Es decir, el ayuno que al Señor le agrada que nosotros vivamos. Bueno, comentábamos en el segmento anterior cómo el ayuno nos ayuda a vencer nuestra concupiscencia, nos ayuda a controlar, a tener una soberanía sobre nuestro cuerpo, a poder decidir a pesar de que nosotros tenemos la oportunidad de comer. Otra de las ventajas que vamos a hablar es de que el ayuno nos ayuda a estar vigilantes. Es decir, al momento de que si yo estoy a lo largo del día, traigo esa hambre, traigo esa sensación, a mí me está manteniendo vigilante, porque yo sé que eso lo estoy haciendo por amor y como una respuesta al Señor, como una respuesta a quererme acercar, a configurarme, a vivir la vida y la voluntad del Señor. Entonces eso es muy importante también, porque al estar vigilantes nosotros podemos estar más conscientes de cuando nos llegan las tentaciones, de cuando estamos expuestos a alguna actitud que son algún defecto, y podemos actuar de antemano. Poco a poco este ayuno, el ayuno, la vida sacramental, la palabra de Dios, la Eucaristía, nos ayudan a irnos transformando en esa persona que el Señor quiere de nosotros. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. Pero bien, vamos a seguir hablando y vamos a hablar de cuál es el ayuno que le agrada al Señor, y para eso voy a leer una lectura. Vamos a leer Isaías. Vamos a ir a leer Isaías 58, capítulo 58, versículo 3. Y dice: porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad.
No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? ¿O el día en el que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos de ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Palabra de Dios. Si bien, hermanos, de la palabra del Señor vemos cuál es el ayuno que Él desea de nosotros. Es un ayuno de amor, es un ayuno de controlar nuestro cuerpo, es un ayuno de ponernos en servicio de los demás, es un ayuno de amar y de entregarse totalmente al Señor. Fíjate bien cómo la palabra del Señor directamente está pidiéndole a su pueblo que el ayuno que Él quiere es esa conversión de nuestra vida, ese dejar estar viviendo en vanidades y estar viviendo en uno para estar en servicio de los demás. Fíjate bien qué importante, esa es la vida que tú quieres vivir, pero muchas veces pues no sabemos cómo lograrlo, y este es el medio que la Iglesia nos propone a través de su liturgia, a través de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, en la cual nosotros podemos lograr tener ese crecimiento espiritual que tanto deseamos, ese crecimiento espiritual en el cual nosotros nos llenamos del Señor y podemos ir transformando el mundo. Recuerda que el Señor con su palabra transforma lo que sea. Una sola palabra es capaz de transformar todo del Señor. Si tú te llenas de esa palabra, tú vas a poder darle Señor, es decir, de esa vida divina, esa luz del Señor, esa luz de Cristo a los demás. Y es por eso que es importante que nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de Cristo, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Y bien, veíamos, entonces te preguntarás, bueno, el Señor está pidiendo que dejemos de oprimir, que demos alimento al pobre y todo eso, entonces ¿qué tiene que ver con el ayuno? Te preguntarás. Bien, el ayuno, como comentábamos en el primer segmento, ese ayuno es la ofrenda que damos al Señor, pero ese ayuno no puede ir, jamás puede ir separado de esas obras que el Señor quiere de nosotros. Es decir, el ayuno no puede ir separado del amor, no puede ir separado de la misericordia, no puede ir separado de esa transformación, de esa vida de justicia, de esa vida de que nosotros vivimos la justicia del Señor, somos personas, de ser personas irreprochables, porque hermano, cuando tú empiezas a vivir esa vida es maravilloso porque el Señor te va acomodando todo, te va acomodando de tal forma de que esa cruz que te parecía pesada se va haciendo ligera y vas viendo cómo el Señor va abriendo los mares rojos de tu vida. Es increíble ver cómo el Señor a través de su palabra, a través de lo que nos dice en la Biblia y al vivirla vemos cómo es cierto todo lo que dice, cómo su palabra es vida y se hace vida en nosotros cuando nosotros lo buscamos sinceramente. Bien, entonces es muy importante en esta época que tú veas, que tú analices en tu vida qué es lo que tienes que cambiar en ti, qué es lo que hace falta de todo eso que en Isaías 58 el Señor te está pidiendo. Muy importante que vuelvas a leer esta lectura y que te analices qué es lo que hace falta. Fíjate bien, muchas personas tenemos las buenas intenciones de cambiar y de queremos ser
personas santas, queremos vivir la santidad y muchas veces nos confesamos y no duramos ni siquiera un día y ya volvemos a perder la gracia. Y así lo intentamos, pero es que no estamos poniendo atención a lo que la iglesia, nuestra iglesia católica nos propone. Vamos en calidad, vamos a vivir la liturgia en calidad de bultos y no abrimos el corazón y nuestros oídos y nuestra mente para ver qué es lo que la iglesia nos está proponiendo. Esto es muy importante. Ahí están estos medios de conversión que son impresionantes, porque cuando tú te decides a vivirlos, tu vida empieza a cambiar. Obviamente van a volver a haber caídas, pero si tú esperas en el Señor, si tú crees en el amor de Dios, si tú crees que Dios es misericordioso y que te espera y que es lento a la ira, vas a llenarte de esa motivación que necesitas para ir viviendo y creciendo en esa santidad. Recuerda que la santidad en tu vida no es imposible. La santidad en tu vida va a llegar cuando tú le abras tu corazón plenamente al Señor. Y esto va a ser progresivo y va a durar durante toda tu vida. Algunas personas lo lograrán en unos cuantos años, otras personas en unas semanas, algunos otros se quedarán en medio camino. Lo importante es tu disponibilidad, lo importante es que el Señor puede en ti, en tu debilidad, dirás tú, es que yo no puedo. Es que sí, es cierto, tú no puedes, pero cuando tú se lo entregas al Señor eso que no puedes, esa debilidad se hace fuerza. Cuando tú de verdadero corazón le dices al Señor, mira Señor, yo no puedo, pero quiero, ayúdame, el Señor va a empezar a manifestarse. Y en esta época es muy importante que escuches, en esta época litúrgica de la Cuaresma, es muy importante que la voz del Señor y qué es lo que te está hablando a ti. Es muy importante que a través de los acontecimientos de tu vida, a través de los acontecimientos que vas a ir viendo en tus actos de misericordia, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la liturgia, de la Eucaristía, que vayas escuchando qué es lo que el Señor te está diciendo. Muchos de nosotros no tenemos idea de lo que el Señor quiere para nosotros porque no paramos para escuchar. Oramos y hablamos, y la oración debe de ser un diálogo, no solamente uno hablarle al Señor, sino es hablarle al Señor, pero también escuchar lo que es el Señor. Y es una de las cosas que tienes que ir aprendiendo, si acaso aún todavía no sabes experimentarlo. Obviamente no se van a abrir los cielos y vas a escuchar una voz del Señor. No, al Señor se le escucha con los acontecimientos cotidianos de tu vida, a través de aquellas cosas. El Señor va abriendo luz a través de esas cositas. Tú vas meditando esas cosas, vas acogiéndolas, y así es como tú puedes saber cómo el Señor está hablando y puedes entender la misión que te está encomendando, y sobre todo cómo el Señor quiere que su voluntad se haga vida en ti. Pero bien, vamos a seguir con este tema después de este corte, y después estamos en el tema del ayuno que me agrada, el ayuno que le agrada al Señor, y vamos a un corte y regresamos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, volvemos a tu programa Amando tu Iglesia, y estamos con el tema de el ayuno que me agrada. El ayuno que le agrada al Señor, el ayuno que nos está pidiendo en esta Cuaresma que vivamos, ese ayuno que nos hace crecer espiritualmente, que nos acerca a Dios, que nos configura más a Dios, que nos hace más semejantes a Dios, ese ayuno que nos llena de la luz de Cristo, esa luz que necesitamos
irradiar, porque la gente, las personas necesitan ver esa luz en nosotros para que vuelva esa esperanza a esas personas, para que llegue la fe a estas personas. Y vamos a seguir hablando de este ayuno. Es muy importante que tomes y que lo hagas vida en este ayuno. Fíjate bien, esta cuaresma, esta preparación debe de ser parte íntegra siempre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, nuestra concupiscencia siempre va a estar presente a lo largo de esta vida biológica, y tenemos que luchar contra ella siempre. Y lo vamos a lograr, lo logramos gracias a la gracia del Señor. Bien, ahorita hablábamos de cuál era el ayuno que el Señor quería. Hablábamos de que el Señor nos pide pues, que seamos justos, que seamos misericordiosos, que tengamos caridad. Sobre todo nos está pidiendo que nuestro corazón ame, que en todas esas acciones nuestro corazón ame. Podrás decir, no, pero ¿cómo voy a poder amar, digamos, ir a visitar a alguien que está en la cárcel porque no me gusta? Bueno, el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor de Cristo no es un sentimiento. El amor de Cristo es una respuesta. El amor de Cristo es un actuar. Es un servir a favor. Es un servir a favor de los demás. Es un servir a favor de Cristo a través de los demás. Y es por eso que este ayuno para que sea válido, para que frutos, para que haga raíz en nuestro corazón, tiene que ir acompañado ese ayuno físico de ese ayuno espiritual que es vivir la misericordia. Pero mira, vamos a leer otra lectura que tengo aquí de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 25:34. Aquí esto es algo muy importante, porque al final de nuestros días el Señor va a juzgar nuestros corazones. ¿Pero qué es lo que va a juzgar? Va a juzgar el amor que tenemos en nuestros corazones. Y mira, fíjate bien lo que nos dice el Señor. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Y el Señor les contestará, el Rey les contestará: en verdad os digo que cuando lo hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es palabra de Dios. Si te fijas, al final de nuestros días vamos a ser juzgados por el amor en nuestros corazones. Fíjate bien, por el amor de nuestros corazones materializado en la misericordia. Es decir, el Señor tendrá misericordia con todos aquellos que fueron misericordiosos. La misericordia se funda en el amor hacia los demás, en el servicio a los demás, en el amor a Dios manifestado a los demás. Fíjate qué importante es. El principal mandamiento de Dios, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces uno se pregunta: oye, pero ¿cómo puedo amar al Señor? Pues bien, el amar al Señor, una de las formas es manifestar el amor por los demás, por los más pequeños, por los más débiles, los pobres, los que tienen menos. Y fíjate bien, el ayuno, la penitencia, la oración, para que rinda esas raíces profundas en tu corazón, tienen que ir forzosamente acompañados de las obras de misericordia. Es decir, tú como cristiano, para que puedas vivir y crecer
necesitas que dentro de tu vida se dé la misericordia. Es decir, que dentro de tu plan de vida, dentro de tu agenda, tú tengas parte de servicio por los desprotegidos, por los que menos tienen, por aquellos, por los rechazados, por tantas, bueno, ¿qué te voy a decir? Tú sabes bien de tantas necesidades que hay en el mundo y de tantas personas que hay. Pero bien, sigamos, esto es muy importante. Por eso es que muchas veces nosotros vamos, comulgamos, nos confesamos y todo, y seguimos igual. Esa es la razón por qué seguimos igual. Porque a nuestros ayunos, a nuestras oraciones, a nuestras eucaristías, no incorporamos esa vida que tiene que ser parte integral, centro de nosotros, que es la misericordia. Vivir la misericordia. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú podrás escoger. Hay muchos ejemplos de santos, de santidad, de gente virtuosa en la iglesia. Yo no soy una persona ponerme como ejemplo de santidad, pero sí te puedo dar un ejemplo de lo que yo hago para tratar de vivir la misericordia en mi vida. Bueno, yo he decidido que una vez a la semana de perdida llevo alimentos a un área donde yo sé que hay gente de la calle, que hay gente migrantes que están de pasada por aquí y les llevo alimento. Dirás, no lo estoy diciendo porque pretenda hacerme ver como alguien excepcional. No, lo estoy haciendo porque el Señor así lo quiere y yo quiero vivir lo que el Señor quiere. Yo quiero tener parte de la vida del reino del Señor. Y bien, también he decidido que si alguna semana he decidido que cada semana voy a estar optando por diferentes actividades. Algunas serán ir a orar por los enfermos. Alguna otra semana voy a comunicarme con los de la pastoral penitenciaria para ver en qué puedo ayudarles allá adentro, predicando o no sé, llevándoles a lo que necesiten. Y bueno, eso es un simple ejemplo de cómo yo puedo agendar en mi vida, o sea, como parte de la atención que debo a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, a mis amigos. También dentro de esa vida, también de esa agenda semanal, voy a incluir parte de mi vida ese trabajo por los más necesitados. Lo tengo que hacer, no es porque sea bueno, sino porque eso es lo que Dios quiere y bendito sea Dios que me ha llamado y a todos nos llama y me ha dado las fuerzas para poderme ir acercando a pesar de mis debilidades. Y yo te lo puedo decir, quizá yo sea hasta más débil que tú, muy probablemente, pero lo que yo quiero que comprendas es de que tú también puedes acercarte al Señor y puedes crecer. Todos estamos llamados a la santidad porque podemos crecer en el Señor. Es decir, no creas que es un imposible, sí, es un imposible como personas solas, sin el Señor estamos perdidos, olvídate. Cualquier empresa que comiences está perdida, sin el Señor está perdida. Pero escucha muy bien, en lo que no puedes, en lo más débil, en tu debilidad, es cuando el Señor se manifiesta, cuando tú abres tu corazón y te abres a Él y de sincero corazón le dices, Señor, ayúdame, hazme crecer. El Señor, hasta esas palabras que le decimos, vienen de Él. Esa esperanza, esa fe, vienen de Él. Porque la forma en la que el Señor nos rescata, nos saca de la fosa y nos da vida. Y bien, pues así, viendo en este pasaje de Mateo, es muy importante ver que la atención de las necesidades de las personas pues es muy importante, pero también tenemos que ver las necesidades espirituales. Ahí habla, tuve hambre, tuve sed. ¿Cuántas personas, hermanos, no tienen sed de Dios?
Y nosotros que quizá conocemos un poquito más, podemos ir a saciar esa sed del Señor. Podemos ir a predicarle la palabra, a leer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas espiritualmente no tienen con qué cubrirse? Necesitan vestido y necesitan de ese vestido, es decir, toda esa vestimenta espiritual que la iglesia da para que nosotros podamos vivir el cristianismo y nosotros podemos enseñarlo. Es decir, todo eso, esas necesidades espirituales también es muy importante. Por eso nosotros tenemos que acoger un servicio en la iglesia, un apostolado en la cual llevemos esa palabra de Dios, porque es la forma en la que ese mismo capítulo que vimos, ya no atenderemos las necesidades ya no solamente materiales, sino también las espirituales. Pero vamos a continuar con el programa después de este corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Hermanos, volvemos a tu programa Amando tu Iglesia y estamos con el tema el ayuno que me agrada. Esta frase que viene de Isaías, en la cual el Señor nos dice cuál es el ayuno que quiere de nosotros y que nos hace crecer, que nos da vida y que nos hace dar vida a los demás. Y bien, ahorita comentábamos anteriormente en el segmento de cómo nosotros estamos llamados a ese ayuno, a acompañarlo de esas obras de misericordia que tienen que ser parte constante de nuestra vida. Fíjate bien, ahorita hablábamos de que la misericordia en nuestras vidas, la caridad en nuestra vida, el amor en el servicio a los demás, tiene que ser parte de nuestra agenda. No debe de ser ocasional. No debe de ser simplemente cuando vas en el carro y alguien se te acerca a pedirte unas monedas. O cuando de repente te llegan a tocar ahí la puerta de tu casa para pedirte comida. No debe ser ocasional, tú debes de buscarlo. Tú tienes que salir al encuentro de eso, buscar los necesitados. Fíjate muy bien, y simplemente muchas veces ni siquiera tienes que ir muy lejos. Dentro de tu familia muchas veces hay necesidades de ciertas personas que viven en pobreza, que tienen necesidades de medicinas y bueno, tantas cosas. Todo eso vale. Todo eso vale. Es muy importante porque es la forma en la que nosotros dejamos de vivir para vivir por los demás. Salimos al encuentro de los demás para darle vida, porque es Cristo que llega a nosotros a través de la Eucaristía y empieza a vivir a través de nosotros. Nosotros somos parte de ese cuerpo y es ese cuerpo de Cristo que va alcanzando toda la humanidad poco a poco y va transformándola. Tú eres parte de. Y en la medida en que tú quieras acercarte y llenarte al Señor, tú vas a ser luz transformadora y eficaz de la iglesia de Dios. Cuando tú haces el papel de hijo de Dios, de ser parte de la iglesia, cuando tú sepas, sientas y vivas que eres parte de esa iglesia y que sobre todo que eso está grabado en tu DNA, está grabado, la misión que se te ha encomendado en tu biología va escrita, porque el Señor te ha dado dones, carismas y bendiciones y tantas cosas para que estés al servicio de los demás. ¿Ves cómo el Señor nos llama a esta Cuaresma a transformarnos, a vivir? Y fíjate muy bien, ahorita también hablábamos de que la atención de los más necesitados no solamente se restringe a las cuestiones materiales, sino también a las espirituales. Hablábamos de que tantas personas que están sedientas, no de agua, sino de fe.
están sedientas de escuchar de la esperanza del Señor. Tanta gente que vive en la desesperanza, que ya no esperan en nada, que ya no creen. Y nosotros podemos y tenemos que saciar eso. Estamos llamados, y todo esto lo podemos vivir a través de un servicio, ponernos a disposición de algún apostolado. Hacen falta muchas manos en la iglesia. Hacen falta manos que quieran asumir la responsabilidad de ser parte de esta iglesia hermosa. Hay mucha necesidad y tú puedes hacerlo vivir, porque recuerda que al final de nuestras vidas vamos a ser juzgados por ello. Ahí está, ahorita lo leímos en Mateo 25. Muy bien. También vamos a ver, ahorita litúrgicamente la iglesia nos propone en la Cuaresma el vivir el ayuno, es decir, ese diálogo en el cual yo hablo con Dios, alabo al Señor, le pido al Señor, pero el Señor también nos habla y nos escucha a través, y nos escucha y nos habla a través, nosotros podemos escucharlo a través de esos acontecimientos pequeños o grandes de nuestra vida, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de meditando las acciones de nuestra vida diaria, y nos vamos dando cuenta de lo que el Señor nos pide. Entonces también esa es otra de las propuestas de esta Cuaresma, o sea, la oración, porque la oración nos llena, nos da ese respiro espiritual, nos llena esas fuerzas. Y pues si hablando de fuerzas, ¿qué te diré? Estamos llamados en esta Cuaresma a vivir esta Cuaresma eucarísticamente. Hermanos, esta Eucaristía, te propongo esto. ¿Qué tal si hay capacidad de que tú puedas ir diariamente a la Eucaristía, a la misa? ¿Por qué no lo haces? Si tienes disponible alguna hora diariamente, o no sé, quizá 2, 3 días de la semana, si es posible para ti ir, ¿por qué no hacerlo? Si sabes que ahí está el Señor vivo, actuando, transformando, ¿por qué no ir a llenarnos de Él para ser esas personas que nosotros queremos ser? Para acercarnos y ser parte visible, parte de ese cuerpo místico de Cristo, de ese cuerpo que es la iglesia. Fíjate bien la promesa que nos da el Señor de vida eterna para todo aquel que coma de su carne y su sangre. Es muy importante esta Cuaresma integrar a la oración, al ayuno, y a nuestros actos de misericordia, la Eucaristía. La oración, no se diga de ir también a la confesión para poder limpiarnos de todo esto que venimos arrastrando, pecados y tantas cadenas y manchas que tenemos que quitarnos, y que se da en el confesionario. Yo te invito a que esta Cuaresma te decidas por Cristo, a dar ese paso, a ese primer paso para crecer al Señor. Hermano, es lamentable realmente ver que el día miércoles de ceniza, las iglesias, centros de catecismo, están abarrotadas de gente, que yo no sé de dónde sale tanta gente, porque van para ponerse la ceniza en la frente. Ojalá que los domingos así se viera esa afluencia de gentes. Pero ¿qué pasa? Es gente que ni siquiera, y discúlpeme que parezca ser crítica, pero no es crítica. Es un análisis para que, si tú estás actuando tal vez algo muy parecido, comprendas y atiendas esa necesidad que tienes de acercarse al Señor, de acercarte al Señor. Fíjate bien, ¿por qué acudir por una cruz de ceniza cuando puedes ir a la Eucaristía y llenarte del Señor? El Señor que es vivo, activo y que transforma, y que transformándote a ti y entrando a tu vida también transforma a los tuyos. ¿Por qué no acercarte? ¿Por qué si tienes capacidad quizá de ir a diario, tienes un carro y tienes hora disponible en una misa, ¿por qué no acercarte a la misa diariamente?
¿Es acaso que no crees que el Señor está ahí? ¿No será eso que estás dudando? ¿No será que te hace falta fe? Bueno, si es así, habrá que pedirle al Señor que te dé la fe para acercarte. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir, este es un maravilloso tiempo litúrgico para acercarnos de la forma en que el Señor quiere que vivamos, y que vivamos ese ayuno de misericordia, ese ayuno de servicio, ese ayuno de hermandad, ese ayuno de perdón, ese ayuno de paz, de luz que nos propone la Iglesia. Y bien, esta Cuaresma, pues bien, ahorita estamos en es un tiempo litúrgico de 40 días, pero tenemos nosotros que vivir esta Cuaresma vitalicia, es decir, durante toda nuestra vida vamos a estar sujetos a la debilidad humana, a la concupiscencia, y va a ser una lucha constante. Algunas debilidades vamos a superarlas, otras nos va a bastar la gracia del Señor para irlas soportando. Y también por la gracia del Señor iremos agarrando nuestra cruz que nos toca y viviendo nuestra vida. Pero tú quizá ya hayas experimentado o experimentarás cómo el Señor, cuando entra en tu vida, pone orden en todo. Pone orden en todo en tu vida. Y es maravilloso, porque es cuando empieza a fluir las bendiciones, y es cuando empieza a fluir la fe y la esperanza, y es cuando tú te conviertes en un agente transformador del mundo. Es el Señor que transforma a través de ti, a través de tu iglesia, a través de los ministerios, a través de los servicios, de los grupos, movimientos. Muy importante que asumamos como miembros de la Iglesia nuestro papel cuaresmal de acercarnos al Señor, de quitarnos ese hombre viejo y revestirnos de ese hombre nuevo que la liturgia nos ofrece, que nos invita a acercarnos. Bueno, ya para terminar, pues la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. Y la Pascua no es más que el paso del Dios en nuestras vidas, que nos da paso a la vida eterna. Nosotros tenemos que vivir esta Cuaresma, esta vida de Cuaresma, para al final de nuestras vidas presentarnos con esta ofrenda de vida, presentarnos: mira, Señor, aquí estoy, yo soy la ofrenda que te traigo, Señor, y con esto te doy alabanza y te bendigo. Bueno, hermanos, se acabó el tiempo de este programa, y nos vemos la próxima semana con otro programa de Amando tu Iglesia. Esta es una producción de Koinonía para la Iglesia Católica. Que estés muy bien, Dios te bendiga, y nos vemos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad, te voy a esperar, porque no te he dejado de amar.